Keiko Fujimori. Poder, prisión y obsesión. Lima, Perú. 31 de octubre de 2018. Son casi las 11 de la noche y las cámaras ya esperan afuera del tribunal desde hace horas. Los reporteros saben que algo grande está por ocurrir, pero nadie sabe exactamente qué. Y entonces las puertas se abren. Ella sale. Cabello recogido, traje oscuro, rostro cerrado, y las muñecas esposadas frente al cuerpo. No hay gritos, no hay llanto, no hay desesperación visible, solo ese rostro, esa postura, esos ojos que enfrentan las cámaras como si estuvieran diciendo algo que la boca se niega a pronunciar. Los flashes disparan, los seguidores afuera comienzan a gritar su nombre. Los adversarios del otro lado gritan que la justicia llegó, y ella simplemente camina, paso a paso, con una calma que no parece humana, hacia el auto que la llevará a una celda. La mujer que fue primera dama del Perú a los 19 años. La mujer que perdió 2 elecciones presidenciales por un margen de votos que cabe en una sola página. La mujer que construyó el partido político más poderoso del país con sus propias manos. Va presa. Y el Perú entero se detiene a mirar. Pero lo que casi nadie cuenta cuando habla de esta mujer es lo que ocurrió antes de esa noche, lo que ella eligió, lo que sacrificó, lo que nunca, en ninguna derrota, en ninguna celda, fue capaz de abandonar. Hoy vas a descubrir la decisión que Keiko Fujimori tomó a los 19 años y que cambió el destino del Perú para siempre. Vas a saber lo que su propia madre dijo de ella públicamente, palabras que ninguna madre debería decir de una hija. Y al final vas a tener que responder una pregunta que divide al Perú desde hace 30 años. ¿Qué mueve realmente a Keiko Fujimori? ¿El amor al Perú? ¿O una obsesión que ella misma no puede controlar? Si todavía no estás suscrito a este canal, hazlo ahora. Historias como esta son exactamente lo que hacemos aquí. Para entender esa escena de 2018 hay que retroceder 30 años, a una familia donde el poder no era una ambición, era el único idioma que todos hablaban. Alberto Fujimori nació en Lima en 1938, hijo de inmigrantes japoneses sin dinero ni conexiones. Creció en un barrio humilde, estudió con becas, se convirtió en profesor universitario y rector, y en 1990 hizo algo que nadie esperaba. Se presentó a las elecciones presidenciales como un completo desconocido y ganó, derrotando al favorito de toda la prensa, el escritor Mario Vargas Llosa. Keiko tenía 15 años ese día. De repente, la hija de un profesor universitario pasó a vivir en el Palacio de Gobierno. Pero Alberto Fujimori no era solo el presidente carismático de los mítines. En 1992 cerró el Congreso, violó la independencia del Poder Judicial, encarceló opositores y reescribió la Constitución con apoyo del ejército. A eso lo llamaron autogolpe. Sus seguidores lo llamaron necesidad. Sus adversarios, dictadura. La economía se estabilizó, y el grupo terrorista Sendero Luminoso fue desmantelado, y Fujimori se volvió uno de los líderes más populares de América Latina. Dentro del palacio, sin embargo, el matrimonio entre Alberto y Susana Higuchi, la madre de Keiko, se desmoronaba en silencio, hasta que el silencio terminó de forma muy ruidosa. En 1994, Susana Higuchi salió a hablar en público, y lo que dijo no era una acusación política, era un grito de desesperación. Acusó al marido de mantenerla prácticamente encerrada dentro del palacio, de infligirle violencia física y moral, de aislarla de sus hijos, de usar el aparato del Estado para perseguirla. El país quedó en shock, y Alberto Fujimori actuó con la misma frialdad que usaba en política. Apartó a la esposa de todas las funciones públicas, la describió como inestable y desleal, y llamó a la hija mayor. Keiko tenía 19 años, estaba estudiando, tenía la vida por delante, y el padre le dijo que la necesitaba, que el Perú la necesitaba. Y Keiko fue. Dejó los estudios, subió la rampa del Palacio de Gobierno.
y se convirtió en la primera dama más joven de la historia de América Latina. Pero para ocupar ese lugar necesitó quedarse en silencio sobre lo que la madre decía, no defenderla, no tomar su partido, elegir al padre y actuar como si la madre no existiera. En ese momento, con 19 años, Keiko Fujimori tomó la decisión que definió todo lo que vino después, y la madre nunca lo olvidó. Si estás siguiendo esta historia, deja el like ahora y respóndeme en los comentarios. Si tuvieras 19 años y tu padre te pidiera elegir entre él y tu madre, ¿qué harías? Porque la respuesta de Keiko a esa pregunta es el hilo que une toda esta historia. Durante 6 años Keiko vivió dentro del poder y aprendió cada centímetro de ese mundo. Cómo se recibe a un jefe de Estado, cómo se sonríe para las cámaras cuando se está muriendo por dentro, cómo se representa a un país entero en una sala llena de hombres que tienen el doble de su edad. A los 20 años bailó con Hugo Chávez en una cumbre del Grupo de Río. A los 22 ya presidía fundaciones e inauguraba hospitales a través de la Fundación Cardioinfantil que ella misma creó. Por fuera, era la imagen perfecta de la hija dedicada y responsable. Por dentro, acumulaba un peso que pocos podían imaginar, porque las sombras del gobierno del padre no dejaban de crecer. Investigaciones sobre desvío de donaciones de Japón, preguntas incómodas sobre cómo los hijos de Fujimori pagaron sus universidades en Estados Unidos. Vladimiro Montesinos, el cerebro detrás del gobierno, diría años después que esos estudios habrían sido pagados con dinero del presupuesto secreto del ejército. Keiko siempre lo negó, pero la sombra quedó, y llegó el año 2000. Los videos de Montesinos sobornando congresistas comenzaron a filtrarse, exponiendo la corrupción que se escondía debajo del gobierno. El presidente perdió el apoyo que le quedaba. En noviembre de 2000, Fujimori viajó a una cumbre en Brunei, hizo escala en Japón, y no volvió. Se refugió en el país natal de sus padres, y desde allá mandó un fax, una sola hoja, pocas líneas, renunciando a la presidencia. El Congreso rechazó la renuncia y prefirió destituirlo por incapacidad moral. Keiko tenía 25 años. El mundo que conocía desde los 15 desapareció en una noche. Ya no había palacio. Ya no había poder. Solo quedaba el apellido Fujimori, ahora sinónimo de escándalo y fuga. Keiko compareció ante las comisiones de investigación del Congreso, insistió en que no tenía conocimiento de los crímenes del padre, y después hizo lo que nadie esperaba. Se fue. Volvió a Estados Unidos. Entró a la Universidad de Columbia para hacer un MBA, y en Manhattan conoció a un americano llamado Mark Vito Villanella. Se casaron y tuvieron 2 hijas. Por un momento pareció que Keiko iba a quedarse lejos de la política. Pero el Perú no la dejó ir. Y ella, en el fondo, tampoco quería irse. Porque mientras Keiko estudiaba en Nueva York, el padre fue extraditado desde Chile en 2007, juzgado en Lima y condenado a 25 años de prisión por crímenes de corrupción y violaciones de derechos humanos, asesinatos, secuestros y esterilizaciones forzadas de mujeres indígenas. Y fue exactamente en ese momento, cuando el padre se hundía definitivamente, que Keiko tomó la segunda gran decisión de su vida: no huir, no distanciarse, avanzar. En 2006, con el padre preso, Keiko volvió al Perú y se presentó a las elecciones para el Congreso. No se escondió del nombre que cargaba, lo usó. Y el Perú la eligió con 602.869 votos, el mayor número de votos preferenciales de la historia del Congreso peruano hasta entonces. El fujimorismo no había terminado, solo había cambiado de rostro. En los años siguientes, Keiko construyó una red de apoyo en las zonas más pobres del país, exactamente donde el padre tenía su base histórica. En 2010 fundó el partido Fuerza Popular, y en 2011 llegó a la segunda vuelta presidencial. La hija del hombre preso por crímenes contra la humanidad estaba a un paso de la presidencia. Durante esa campaña, los periodistas le preguntaron repetidamente si indultaría al padre. Keiko dio respuestas vagas.
Nunca dijo que no lo liberaría. Esa duda le costó votos que nunca recuperó. Mario Vargas Llosa dijo públicamente que prefería votar por el candidato de izquierda Ollanta Humala antes que arriesgar lo que llamó el escenario catastrófico de una presidencia de Keiko. Humala ganó. Keiko perdió su primera elección presidencial y no dijo nada que sugiriera que iba a rendirse. En 2016 llegó más lejos todavía, enfrentando a Pedro Pablo Kuczynski en la segunda vuelta. El conteo duró días, con una tensión que paralizó al país. Kuczynski ganó con 50,12% contra 49,88%, menos de 90,000 votos en más de 18 millones. La elección más reñida de la historia democrática peruana. Y Keiko, otra vez, del lado equivocado. En la noche de esa derrota, mientras los resultados todavía se confirmaban y la diferencia era de apenas unas decenas de miles de votos, el equipo de Keiko identificó un conjunto de mesas de votación en zonas rurales que históricamente votaban fujimorismo, mesas que todavía no habían llegado y que podían revertir el resultado. No fue esperar y ver qué pasaba. Fue una apuesta calculada en el único terreno donde todavía había margen. Keiko esperó horas. Y cuando los resultados finales llegaron, no fueron suficientes. Según testimonios de personas presentes esa noche, no hubo llanto ni colapso. Hubo silencio, y después una frase: "Vamos a continuar". Lo que ocurrió después fue lo que sus adversarios nunca le perdonaron. Fuerza Popular había ganado mayoría absoluta en el Congreso, 73 de 130 congresistas. Keiko no era presidenta, pero controlaba el Parlamento, y lo usó para bloquear sistemáticamente al gobierno de Kuczynski, aprobar vacancias presidenciales y reemplazar jueces por personas cercanas al fujimorismo. Sus críticos llamaron a eso secuestro institucional. Sus defensores, oposición legítima. Gobernaba sin gobernar. En 2021 se presentó por tercera vez, llegando otra vez a la segunda vuelta, ahora contra Pedro Castillo. La diferencia fue de menos de 50,000 votos. Keiko no aceptó el resultado, denunció fraude electoral y mantuvo al país en suspenso durante semanas. Castillo fue proclamado presidente. 3 elecciones, 3 segundas vueltas, 3 derrotas. Cualquier persona normal se habría detenido. Pero Keiko Fujimori no es cualquier persona. Deja el like si estás siguiendo esta historia, porque ahora viene la parte que casi nadie cuenta. Y es aquí donde la obsesión del título empieza a tener sentido. En 2016, mientras Keiko procesaba la derrota más dolorosa de su vida, una tormenta se formaba en los bastidores. Venía de Brasil y tenía el nombre de Odebrecht, la constructora que durante décadas mantuvo un sistema paralelo de sobornos a políticos en más de 20 países a cambio de contratos sobrevalorados. Cuando ese sistema se desmanteló con la Operación Lava Jato, la ola llegó al Perú con una fuerza que sacudió a toda una generación de gobiernos. Y en una de las confesiones recopiladas en Brasil, surgió un nombre que paralizó al país: Keiko Fujimori. Según declaraciones de ejecutivos de Odebrecht, incluido el propio Marcelo Odebrecht, la empresa habría contribuido con $1.200.000 para la campaña presidencial de Keiko en 2011. En su agenda personal, los investigadores encontraron anotaciones con el nombre Keiko junto a valores y fechas. Pero no era la única fuente cuestionable. El presidente ejecutivo de Credit Corp admitió haber entregado $3.650.000 en efectivo, y uno de los dueños del grupo Gloria reconoció haber contribuido con $200.000. Todo esto, según la acusación, habría sido disfrazado a través de fiestas de recaudación llamadas cócteles, donde el dinero verdaderamente relevante circulaba sin registro ni rastro. La investigación comenzó formalmente en 2016, a cargo del fiscal José Domingo Pérez. En diciembre de 2017 se allanaron las oficinas de Fuerza Popular. En octubre de 2018, Keiko fue citada a comparecer voluntariamente en el Ministerio Público, y cuando entró a ese edificio, no salió como había entrado.
Fue detenida ahí mismo durante 8 días, hasta que la medida fue anulada. Pero el juez Richard Concepción Carguancho ya preparaba lo que vendría. La escena que abrió este video: 36 meses de prisión preventiva, decretados el 31 de octubre de 2018. Existen dos relatos completamente diferentes sobre lo que ocurrió, y ambos tienen hechos reales que lo sustentan. El de la acusación: pruebas sólidas, testigos protegidos que describían en detalle cómo el dinero entraba a la campaña, las anotaciones de Marcelo Odebrecht, 500 personas citadas a declarar, una organización criminal con Keiko en la cima. El de la defensa: el juez fue apartado posteriormente. Las prisiones preventivas fueron revertidas múltiples veces por tribunales superiores. Los colaboradores protegidos presentaban versiones contradictorias entre sí. La tesis de que los cócteles constituían lavado de dinero era jurídicamente frágil, y en octubre de 2025, tras casi una década de investigación, el Tribunal Constitucional archivó el proceso en su totalidad, declarando que los hechos investigados no constituían delito. ¿Cuál es la verdad? ¿Fue una criminal que compró el poder con dinero ilícito, o una adversaria política destruida judicialmente por un sistema que sus enemigos controlaban? No existe una respuesta simple, y es exactamente esa ambigüedad, donde la corrupción real y la persecución política parecen habitar el mismo espacio, lo que hace que esta historia sea diferente a cualquier otra en la política latinoamericana reciente. Dime en los comentarios qué piensas. ¿El tribunal archivó todo? ¿Fue justicia o fue política? Tu opinión cuenta. La prisión femenina de Chorrillos queda en un barrio del sur de Lima, a pocos kilómetros del Palacio de Gobierno donde Keiko había vivido durante 6 años como primera dama. Pocos kilómetros de distancia física, pero una distancia que medida en cualquier otra unidad es imposible de calcular. Fue ahí donde la llevaron esa noche, y fue ahí donde comenzó el capítulo de su vida que nadie podía predecir. El primer periodo de prisión duró 13 meses, lejos de sus hijas y de la política. Para cualquier otro político ese aislamiento habría sido devastador, pero lo que ocurrió fue lo opuesto a lo que sus adversarios esperaban. En vez de debilitar al fujimorismo, la prisión de Keiko lo alimentó. Sus seguidores salían a las calles con carteles que decían persecución política y cacería judicial, y Fuerza Popular usaba cada sesión parlamentaria para denunciar lo que llamaba instrumentalización de la justicia contra su líder. Desde dentro, Keiko seguía coordinando, seguía dando instrucciones, seguía siendo el centro gravitacional de un movimiento que giraba alrededor de su nombre, sin importar dónde ese nombre estuviera físicamente. En noviembre de 2019, el Tribunal Constitucional declaró fundado un habeas corpus presentado por su hermana Sachi y ordenó su liberación. Keiko salió con una narrativa poderosa, la de la mujer injusticiada que había sobrevivido a un intento de eliminación política. Pero la libertad duró poco. En enero de 2020, un nuevo juez decretó una segunda prisión preventiva de 15 meses. Esta vez el mundo era distinto. La pandemia llegó al Perú, las prisiones se volvieron focos de contagio, y en abril de 2020, la Sala de Apelaciones ordenó su liberación por riesgo de vida. En total, había pasado 16 meses y 16 días detenida, y paradójicamente, ese tiempo se convirtió en el mayor activo político de su carrera. Cada vez que perdió todo, volvió más fuerte. Cada prisión generó más apoyo popular del que tenía antes de entrar. Mientras los tribunales debatían pruebas, Keiko vivía un drama personal que ningún proceso judicial podía capturar. Susana Higuchi, su madre, dijo en una entrevista a la revista Caretas una frase que quedó grabada en la memoria del Perú. Me abandonó. Prefirió el dinero sucio de su padre. Para mí, tiene cara de diablo. La hija que a los 19 años subió la rampa del palacio y se quedó en silencio mientras la madre gritaba que estaba siendo perseguida. Keiko nunca la defendió. Susana vivió el resto de su vida con esa herida y nunca perdonó. Pero esa historia iba a repetirse, con la misma estructura,
como un espejo. En plena campaña presidencial de 2026, Keiko declaró que si sus propias hijas quedaran embarazadas como resultado de una violación, deberían llevar el embarazo hasta el final. La hija mayor, Kiara Fujimori, con 18 años recién cumplidos, escribió una respuesta pública en Instagram. Tengo 18 años, soy mayor de edad y tengo mi propia capacidad de decisión. Mi opinión personal es distinta a la de mi mamá. En el caso hipotético presentado, yo sí optaría por abortar. Y agregó, somos personas distintas y es natural que tengamos opiniones que no coincidan. En 1994, una madre gritó y la hija se quedó en silencio. En 2026 una madre habló y la hija respondió. Susana Higuchi necesitó que la hija la defendiera y Keiko no dijo nada. Kiara Fujimori necesitó que la madre la escuchara y Keiko no retrocedió. 2 generaciones, 2 momentos en que una mujer de esta familia necesitó ser vista y no lo fue. La diferencia es que Kiara, a diferencia de la madre de Keiko, no esperó que nadie le diera permiso para hablar. No se quedó en silencio. No eligió el nombre de la familia por encima de su propia voz. A los 18 años hizo exactamente lo que Keiko no había hecho a los 19. Se eligió a sí misma. Detrás de todo esto, el matrimonio con Mark Vito Villanela también se deshacía. Él fue involucrado en las investigaciones judiciales, con una solicitud de 22 años de prisión presentada por el Ministerio Público. Y luego vinieron revelaciones que ninguna pareja resiste fácilmente. Keiko admitió públicamente que Mark Vito le había sido infiel. El divorcio fue confirmado. Y Keiko llegó a la campaña de 2026 sin el padre, sin el esposo, sin la madre. Sola, con sus 2 hijas, una de las cuales acababa de contradecirla en público. En diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional ordenó la liberación de Alberto Fujimori, todavía condenado, alegando razones humanitarias por su estado de salud. La decisión generó indignación entre organismos de derechos humanos y víctimas del gobierno fujimorista, que la vieron como una excarcelación política disfrazada de gesto humanitario. Sus seguidores la celebraron como un acto tardío de justicia. 9 meses después, en septiembre de 2024, Alberto Fujimori murió a los 86 años, rodeado de sus hijos, incluida Keiko. El Perú se dividió una vez más entre quienes lo recordaban como el hombre que salvó al país del terrorismo y la hiperinflación, y quienes sentían que la justicia nunca había sido completa para las víctimas de su gobierno. Para Keiko, esa muerte significó algo que ningún análisis político podía capturar del todo. Por primera vez en 30 años, estaba sola. El movimiento era ahora completamente de ella. En octubre de 2025, un año después de la muerte del padre, el Tribunal Constitucional archivó definitivamente el caso Cócteles, por 5 votos contra 3. Su abogada, Juliana Loza, dijo que la justicia constitucional había reconocido que Keiko había sido investigada por hechos que no eran delito. Sus adversarios dijeron que un tribunal nombrado por un Congreso dominado por el fujimorismo simplemente había protegido a su líder. El debate continuó, pero Keiko estaba libre, jurídica y políticamente, y no esperó más que unos días para anunciar su 4ª candidatura a la presidencia. La campaña de 2026 fue diferente a todas las anteriores, porque el Perú era diferente. El crimen organizado había explotado, las extorsiones llegaban a barrios antes seguros, los homicidios aumentaban de forma dramática. Keiko construyó su campaña alrededor del lema Perú con orden, prometiendo militarizar prisiones y fronteras, inspirándose abiertamente en el modelo del salvadoreño Nayib Bukele. Y funcionó lo suficiente para llegar, por 4ª vez consecutiva, a la segunda vuelta. El 7 de junio de 2026, el Perú votó en la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y el candidato de izquierda Roberto Sánchez. Fue uno de los conteos más largos y tensos de la historia reciente de América Latina. Durante horas la ventaja alternó entre los 2 candidatos, y el conteo continuó mesa a mesa durante 2 semanas.
El 23 de junio, 16 días después de la votación, la ventaja de Keiko fue declarada irreversible. 50,12% contra 49,88%. 44,000 votos de diferencia en más de 18 millones. Keiko Fujimori era la presidenta electa del Perú. Hay un detalle en esta victoria que pasó casi desapercibido. Keiko asume la presidencia con 51 años de edad, exactamente la misma edad que tenía Alberto Fujimori cuando asumió la presidencia en julio de 1990. La hija que a los 19 eligió al padre por encima de la madre. La hija que pasó 32 años construyendo, perdiendo, siendo encarcelada, levantándose una y otra vez. La hija cuya propia hija se negó a quedarse en silencio. Esa hija llegó exactamente donde el padre había llegado, a la misma edad. ¿Coincidencia o el final de una historia escrita desde aquella noche de 1994? Esa es una pregunta que cada uno tendrá que responder por sí mismo. Piensa en lo que acabas de ver. Una niña de 15 años que pasó a vivir en un palacio cuando el padre ganó una elección que nadie esperaba que ganara. Una joven de 19 que subió una rampa y se quedó en silencio mientras la madre gritaba, y que nunca, en ningún momento de los 30 años siguientes, admitió públicamente que ese silencio le costó algo. Una candidata que perdió 3 veces la presidencia por márgenes que caben en una página, y que en vez de quebrarse se volvió más dura, más determinada, más enfocada con cada derrota. Una mujer que fue encarcelada 2 veces, que pasó 16 meses y 16 días en una celda, que vio su matrimonio desmoronarse, que escuchó a su madre llamarla cara de diablo, que vio a su propia hija contradecirla públicamente en plena campaña, y que en ninguno de esos momentos se detuvo. En ninguno de esos momentos dijo, hasta aquí, ¿es amor al Perú? Es posible. Hay quienes creen genuinamente que Keiko quiere lo mejor para su país, que el modelo económico que defiende es el que el Perú necesita, que la mano dura que promete contra el crimen es la única respuesta posible para un país que se ahoga en inseguridad. ¿Es lealtad al padre? También es posible. Hay una coherencia perturbadora en la manera en que Keiko nunca renegó del nombre que carga. Nunca pidió disculpas por lo que el padre hizo. Nunca se distanció del legado que la mayoría de los analistas dirían que la perjudica más de lo que la ayuda. ¿O es algo todavía más simple y más profundo que cualquiera de estas respuestas? Una identidad tan completamente fusionada con el poder que Keiko Fujimori no sabe quién es fuera de él. Que la niña que a los 15 años pasó a vivir en un palacio nunca pudo imaginar una vida fuera de ese palacio, y que todo lo que hizo desde entonces fue un esfuerzo monumental por volver al único lugar donde se sentía entera. No existe una respuesta correcta, y quizás eso es lo que hace de Keiko Fujimori la figura más fascinante y más perturbadora de la política latinoamericana de la última generación, porque no encaja en las categorías simples. No es la villana que sus adversarios quieren que sea, reducida a una criminal que compró elecciones con dinero sucio. No es la heroína que sus seguidores construyen, la mujer perseguida que resistió todo y finalmente triunfó. Es las dos cosas al mismo tiempo. No es ninguna de las dos. Es algo mucho más humano y mucho más complicado de lo que cualquier narrativa política puede contener. Es una mujer que tomó una decisión a los 19 años y que pasó los 32 años siguientes viviendo con las consecuencias de esa decisión, pagando un precio que solo ella conoce completamente, en dirección a un destino que parece haber sido decidido antes de que ella tuviera edad suficiente para entender lo que estaba eligiendo. Ahora tiene el poder. Finalmente, tiene el poder. La pregunta que queda, la pregunta que el Perú entero va a pasar los próximos 5 años intentando responder, es ¿qué va a hacer con él? Si va a usar ese poder para construir algo que justifique todo lo que costó, si va a usar ese poder para rehabilitar el nombre del padre, o para finalmente construir el suyo propio. Y si hay algo que esta historia nos enseña, después de todo lo que viste hoy, es que con Keiko Fujimori nunca se sabe completamente, y quizás es exactamente eso lo que la hace imposible de ignorar. Para ti,
¿Qué mueve a Keiko Fujimori? ¿Amor al Perú? ¿Lealtad al padre? ¿O una obsesión por el poder que ella misma no puede explicar? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si quieres la segunda parte de esta historia, sobre lo que Keiko va a hacer ahora que finalmente tiene el poder en sus manos, escribe "Quiero la segunda parte". Deja el like, suscríbete si todavía no lo has hecho, y comparte este video con alguien que necesite conocer.